Lo dijo él. A primera hora. 7:44. El comentario, la opinión sin rodeos de la primera parte de este espacio la orienté respecto a algunos temas, básicamente el caso de Aquiles Álvarez y el caso de Jorge Glass. Siempre insistiendo en la necesidad de respetar el debido proceso, siempre. Pero además los derechos y además el cumplimiento de las normas, ¿no? Y una cosa que ha denunciado nuestra invitada, la abogada Sonia Vera, públicamente, es que el ex vicepresidente Jorge Glass ya cumplió las 2 sentencias el pasado 2 de octubre. Sin embargo, sigue detenido y ella denunció hace 2 días una situación de salud muy complicada. Con base en eso, el día de hoy a las 11 de la mañana habrá una audiencia de habeas corpus en la unidad judicial del Cantón La Libertad en la península de Santa Elena. Tomamos contacto con la abogada Sonia Vera. Sonia, bienvenida. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Doctora, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. ¿Qué se prevé que ocurra hoy a las 11 de la mañana en el Cantón La Libertad? Bueno, pues estamos primero sorprendidos gratamente de que efectivamente el juez haya otorgado medidas cautelares, que haya pedido los criterios del Ministerio de Salud Pública, del médico tratante y de considerarlo médicamente necesario, pues que sea trasladado a un centro médico, que es lo que realmente nosotros hemos estado pidiendo todos estos meses. ¿Qué prevemos? Pues de que se escuche a los médicos tratantes del beneficiario, de las medidas cautelares, que se pueda revisar todos los partes médicos del propio Estado que develan pues el trato cruel, inhumano y degradante que está recibiendo en el centro penitenciario El Encuentro. Para entenderlo entonces un poco mejor, lo que se va a definir es si se le otorga entonces estas medidas cautelares para que, por ejemplo, pueda ir a una revisión médica. ¿Es así? No, lo que dictaminó el juez al admitir es que, de considerarlo pertinente, el médico tratante del Ministerio de Salud Pública, Jorge Glass, debía ya ser trasladado a un centro médico. Esa es la medida cautelar, previo a la audiencia. Uh-huh. Y en la audiencia está pidiendo que se presente Jorge de cuerpo presente ante el juez para escucharlo efectivamente cuáles son las condiciones en las que se encuentra recluido. Esto es muy importante porque toda la defensa que nosotros hacemos es integral, tanto nacional como internacional. Estamos totalmente coordinados. El doctor Andrés Villegas es el abogado que coordina la defensa nacional, yo coordino la defensa internacional. Entonces el doctor Villegas lo que busca con esta acción básicamente es que se escuche al ingeniero Jorge Glass y de primera mano se sepa que efectivamente no tiene agua, que no tiene acceso al patio, que desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, no tiene contacto con sus familiares, que la comida se le ha reducido prácticamente a un 70% las raciones, está pasando hambre, está lleno de hongos, está perdiendo parte del pelo, las pestañas, ya no tiene pestañas porque toda la celda está infectada de hongos, tiene muchos problemas, tiene muchas enfermedades, espondilitis anquilosante juvenil, hay problemas de tuberculosis en la cárcel. Eso podría ser catastrófico si llegase a contagiarse Jorge, porque él tiene su sistema inmunológico deprimido por esta enfermedad, la espondilitis anquilosante, y tiene otro sinnúmero de patologías que agravan aún más su situación médica, y también sufre de una polifarmacia extrema. Y les puedo explicar un poco de lo que se trata la polifarmacia. La palabra polifarmacia se la considera cuando tomas más de 5 medicamentos a la vez, ¿ya? En el caso de Jorge, él toma más de 22 fármacos diarios en más de 45 dosis. Entonces, desde el 2022 hemos venido recalcando que no existe una coordinación entre los médicos tratantes y los efectos que este cóctel de medicamentos están
causando en la vida de Jorge, porque a veces los efectos secundarios son más adversos que el beneficio que le puede dar a su salud. Entonces tenemos que tiene cálculos renales, que sufrió de una crisis de cálculo renal y no fue trasladado a ningún centro médico. Tenemos miedo de que esto vuelva a ocurrir. No existe dispensario, los médicos que lo tratan son médicos rurales que no tienen ningún historial porque el personal va rotando y es diferente todos los días, entonces no puede hacer nada por los síntomas de Jorge, por los padecimientos que tiene Jorge, y sobre todo el tema de la salud mental de Jorge es realmente muy grave, porque recordemos que cuando él estuvo en el centro penitenciario de Cotopaxi, él fue testigo de las masacres carcelarias. Entonces, esos episodios violentos de charcos de sangre, de cabezas rodando, de gente desmembrada, él es un sobreviviente de estas masacres carcelarias que han creado un efecto nocivo en su salud mental, que se ha ido agravando a través del secuestro, la tortura que sufrió cuando fue secuestrado de la embajada mexicana. Entonces, su cuadro psicológico, aunque mucha gente se burle, es realmente muy grave debido a todos estos antecedentes que tienen, aparte que él fue torturado cuando fue sacado de la embajada mexicana. Todo esto que usted acaba de describir, todo este cuadro que refiere a la situación del ex vicepresidente Glass, ¿está comprobado a través o documentado a través de informes médicos? ¿Todo eso consta en documentos médicos? Por supuesto, Fabricio. Miren, Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene 10 pronunciamientos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Ustedes creen que todo lo que nosotros hemos defendido y documentado no ha sido obviamente probado? Si no, Naciones Unidas no se hubiera pronunciado, el relator de independencia judicial, la relatora de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el relator de desapariciones forzadas. Todos los sistemas, tanto el universal de derechos humanos como el interamericano, la CIDH dio medidas cautelares en el 2019, en el 2025 amplió las medidas cautelares y ahora tenemos medidas provisionales de la Corte Interamericana. Entonces, todo esto es obviamente más que documentado, está todo el acervo probatorio sumamente justificado. Entonces, nosotros estamos seguros que a nivel internacional también estamos en un proceso de ampliación de las medidas provisionales que otorgó la Corte el 17 de octubre. Estamos solicitando la ampliación en base al traslado a esta estigmatización de que el presidente lo tomó como parte de su campaña electoral, la humillación a Jorge Glass, porque no existe ninguna justificación técnica para que una persona con el perfil de Jorge Glass esté compartiendo espacio con los más peligrosos delincuentes, ¿no? Entonces no existe ningún tipo de justificación. Hay personas que no tienen por qué estar en la cárcel 4 y están en la cárcel 4 y no entendemos por qué Jorge Glass tiene que estar en la cárcel del Encuentro, que es un centro de máxima seguridad. Y ahora entonces, ¿qué es cuál es esta expectativa que ustedes tienen? Es decir, se va a escuchar al ex vicepresidente Jorge Glass y ya sabemos entonces que tiene estas medidas cautelares, tiene incluso estas medidas vigentes de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. ¿Cuál es la expectativa entonces luego de que se escuche a Jorge Glass? Bueno, pues lo que nosotros estamos solicitando es que se lo traslade a un centro hospitalario para que se le pueda hacer un análisis de todas sus patologías y que exista una, como decía su médico neuropsiquiatra alemán, el doctor Brunet, el entorno carcelario es incompatible con el cuadro de salud psiquiátrica que él tiene. Y el médico internista, el doctor Barreto, también nos decía, no es posible remisión en el entorno en el que se encuentra. Entonces, lo más urgente es trasladarlo a un hospital, porque su riesgo de vida es inminente, a su vida, a su integridad es inminente, y lo que nosotros buscamos es un cambio de medida sustitutiva. Jorge Glass ya cumplió
sus 2 penas acumuladas, sobornos o Odebrecht, ya han sido cumplidas desde el 2 de octubre y recuerden que hasta el 24 recién nos notificaron la sentencia de la reconstrucción, ¿no? Y es una sentencia que no es en definitiva instancia y por lo tanto él podría estar con medidas cautelares en su domicilio. Para tenerlo claro, doctora, solo y precisar en el tema de que ya se han cumplido estas sentencias. El caso Odebrecht, en 2018 se le da una pena de 6 años, es así, esa ya está cumplida entonces. Y en el caso Sobornos, la pena se la dio en 2020, era de 8 años de prisión. ¿Esa también ya está cumplida? Lo que pasa es que con el anterior Código de Ejecución de Penas, la mayor pena absorbía a la menor. Entonces, ese procedimiento ya se hizo y... O sea, perdón, la de Sobornos absorbió a la de Odebrecht. La de Sobornos era 8 años, Odebrecht era menos tiempo, 6 años. Sí, así es. Entonces, la de Sobornos absorbe a la de Odebrecht y por lo tanto ya ya fueron cumplidas las 2 penas acumuladas. Es decir, si nosotros contabilizamos desde el momento en el que el ingeniero Glass es detenido, que fue, si mal no recuerdo, en octubre del 2017. Exacto, desde 2 de octubre de 2017 se cumplió el 2 de octubre de 2025 los 8 años, el 100%. Así es. ¿Y cuál es el argumento para que él siga preso? Es decir, si ya cumplió las 2 sentencias que están en firme, ¿por qué no le han extendido la boleta de libertad? Miren. ¿O cómo es el procedimiento? ¿Cómo funciona esto? Realmente, una persona con el perfil de Jorge Glass debería haber obtenido su libertad en el 2020 al haber cumplido el 40% de la pena, ¿ya? Pero para evitar que él saliera en el 2020, lo inculparon en el caso Sobornos, ¿ya? Entonces, en el 2022, él también ya podía, al haber obtenido la acumulación, la pena de Sobornos absorbió a la pena de Odebrecht. Entonces, en el 2022, nuevamente él podía haber sido objeto de beneficios penitenciarios, pero ahí se inventaron el caso Singue, ¿ya? Para evitar que él pueda obtener sus beneficios penitenciarios. Luego el caso Singue fue anulado en apelación. Recuerden que anularon, hubo un laudo internacional que sirvió de base también para poder anular el proceso de Singue, y ya cuando él obtuvo las medidas, unas medidas cautelares nacionales, en la que el juez prácticamente le dijo: mire, usted tiene tantos pronunciamientos internacionales, usted tiene tantas enfermedades, este es su cuadro médico y clínico, aparte cumple con todos los requisitos para su prelibertad, espere en libertad su audiencia de prelibertad. Eso fue lo que pasó. Simplemente le dijeron: como usted está solicitando y no le han llamado a una audiencia, espere en libertad su audiencia de prelibertad, preséntese todas las semanas. Eso pasó en el 2023, ¿ya? Entonces, Jorge Glass sale un año libre, el 2022-2023 sale un año libre, y en el 2023 exactamente. Entonces, él se encontraba con estas medidas sustitutivas cuando ocurre el evento de que él lo quieren convocar a la fuerza para que comparezca al caso Reconstrucción, ¿ya? Entonces él, sabiendo que la fiscal ya lo había mandado a amenazar por el juicio político que ella estaba atravesando, que había sido promovido por la Revolución Ciudadana, él en diciembre se va a la embajada a solicitar asilo político. Y les dice: ¿saben qué? Yo soy solicitante de asilo, por favor active todos los procedimientos de cooperación jurídica internacional porque yo ahora soy protegido por el Estado mexicano. Hay un convenio de cooperación. Le negaron, él dijo que se podía presentar telemáticamente, le negaron. Y ahí sí, en el 2020, en el 2023, ahí sí la jueza que no le había llamado ni convocado a ninguna audiencia de beneficios penitenciarios que estaba pendiente, ahí sí lo convoca y le dijo que como no se presentó semanalmente al centro de la policía, a la comisaría de policía, que tenía que cumplir con la medida cautelar, y como había violado la medida cautelar, entonces ya no le daban los beneficios penitenciarios, ¿ya? Entonces es realmente, es como un engranaje, como que todo
coincidencialmente lo activan para evitar que él pueda beneficiarse de la prelibertad, ¿no? Entonces luego, ya el 1 de enero de 2024, le activan la prisión preventiva por el caso Reconstrucción, ¿ya? ¿Qué pasa? Obviamente ahora hay una sentencia forjada, como tantos casos contra la Revolución Ciudadana, en el caso Reconstrucción, una causa jurídicamente forjada, pero tiene una sentencia de primera instancia. Entonces ahora la justificación para mantenerlo preso es la sentencia de primera instancia por Reconstrucción, que él podría defenderse en libertad, porque no es una sentencia definitiva. Eso le quería preguntar. A ver, me queda clarísimo la explicación sobre sobornos y Odebrecht. El 2 de octubre ya se cumplió el 100% y debería salir de la cárcel. Pero hay esta sentencia de primera instancia que fue emitida el 30 de junio pasado. Entiendo que recién anteayer, el 24, les notificaron por escrito. O sea, se demoraron 6 meses para la notificación por escrita. Esa sentencia no está en firme, ya. Porque y seguramente van a presentar los recursos que corresponden, la apelación, etcétera. Si no está en firme, o pese a que no está en firme, esa sentencia de primera instancia puede ser un argumento que obligue a que el ingeniero Glass permanezca detenido. Eso es lo que ellos justifican para que... Pero en derecho es así, es mi pregunta. ¿En derecho se puede? Tiene una orden de prisión preventiva, sí, ya. Pero el punto es que la situación médica, los pronunciamientos internacionales, la situación médica de Jorge es crítica. Él podría estar con arresto domiciliario e inclusive de presentación semanal ante una comisaría de policía. Ustedes entonces... Porque existen medidas cautelares. La prisión es de última ratio. En ese sentido, entonces, doctora, ¿hay alguna acción judicial que ustedes puedan interponer para que eso ocurra, por ejemplo? Nosotros hemos agotado absolutamente todo. El tema es político, porque lamentablemente todo el engranaje judicial, ustedes mejor que nadie lo conocen, está supeditado a las disposiciones del Ejecutivo. Entonces, Fiscalía actúa como un brazo ejecutor del Ejecutivo. Si no le hacen caso a lo que dice Fiscalía, entonces el Consejo de la Judicatura empieza con los sumarios administrativos contra los jueces que no les hacen caso. Entonces estamos contra todo el aparataje gubernamental y lo único que nos queda es agotar todas las vías, como lo hemos hecho tanto a nivel nacional como internacional, y en el caso de que el habeas corpus no nos dé el fruto que nosotros estamos esperando, que es el traslado a un hospital, arresto domiciliario, que entiendo que como una medida constitucional no se puede pedir, no se le podría dar un arresto hospitalario, domiciliario. Lo que sí podemos hacerlo es a través de la ampliación de las medidas provisionales de la Corte Interamericana, que estamos solicitando pues que se haga el traslado hospitalario y que de acuerdo al cuadro clínico que presenta Jorge, pues que se le permita el arresto domiciliario. Correcto. Veamos qué pasa hoy en la audiencia de las 11 de la mañana, que podría, digamos, generar algún tipo de novedad en el curso de este viernes. Doctora, expectantes de aquello, muy amable. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós. A usted, gracias por aceptarla. Sonia Vera, quien patrocina la defensa internacional del ex vicepresidente Jorge Glass, refiriendo a la situación jurídica y médica del ex vicepresidente, sobre cuyo caso el día de hoy se va a conocer un recurso de habeas corpus por el tema de su salud, presentado en una unidad judicial del Cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.